Muy buenas tardes, no días todavía, Dios les bendiga. Vamos a pasar a la palabra. Pues qué bueno que una vez más nos podemos mirar, nos podemos ver después de una semana llena de festividades, una semana en la cual para muchos a media semana se terminó, fue de descanso de las labores materiales, pero para muchos aprovecharon visitar a familias, descansar, hacer muchas cosas en este fin de semana. Pero qué bueno que hoy ya estás aquí, que hoy ya estás deseando escuchar la palabra de Dios. Y como decía la introducción, pues hemos venido a glorificar a Dios, hemos venido con un propósito, darle toda la honra y la gloria a Dios. Espero que hayas preparado tu mente, tu corazón. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta plática, a este estudio. Hace 8 días veíamos un tema muy bueno, ¿verdad? La paga del pecado, si se acuerdan. Veíamos que cuál es la paga del pecado, veíamos cómo pues trae consecuencias, el no vivir agradando a Dios trae consecuencias, ¿verdad? El no hacer la voluntad de Dios trae muchas consecuencias. Y hace 8 días hace 15 veíamos hablábamos acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué te dice el Espíritu? Le puso por nombre a la plática. Y bueno, creo que pues Dios de alguna o de otra manera nos ha venido hablando a través de su palabra, a través de las pláticas. Pero hoy meditábamos, hemos venido meditando en un tema que vemos que pues que es necesario continuar hablando de él, porque pues necesitamos saber realmente si tenemos o no tenemos al Espíritu en nosotros, ¿verdad? Hoy la gente llena de ciencia, llena de muchas cosas, de filosofías diferentes que están viniendo a la vida del cristiano, de muchas maneras hoy vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo. El profeta Daniel, en el capítulo 12, decía que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, dice que muchos iban a correr de aquí para allá y la ciencia iba a aumentar. O sea, la ciencia iba a aumentar de tal manera que ya no iba a ser difícil transportarte de un estado a otro, ya no iba a ser difícil viajar de un país a otro, ¿verdad? Hoy hay transportes, veía yo, hay un avión que tiene la velocidad de 1,300 kilómetros por hora. Pues yo creo que ni en mis más remotos sueños me imagino qué significa ir a bordo de ese avión, ¿verdad? 1,300 kilómetros por hora. Entonces, vemos que la palabra de Dios se sigue cumpliendo. La ciencia está aumentando. Hoy en día, la gente, todo lo que necesita lo tiene a su mano, ¿sí? Hoy con la modernidad que ha llegado, pues a nuestra vida, pues hay solución para todo, ¿verdad? Te digo, ¿quieres viajar rápidamente? Bueno, pues de un estado a otro te vas rápido. ¿Quieres
tener un aparato moderno, te lo consigues, y así sucesivamente, ¿no? Tienes mucho dinero, puedes ir previniendo a lo mejor para cuando se termine este mundo, dicen los ricos, que se van a congelar sus cuerpos para que resuciten o revivan cuando sea necesario, después de que haya pasado todo el caos en la tierra, ¿verdad? Inclusive muchos ya lo están haciendo. Tienen la capacidad de guardar sus cuerpos, de pagar más que nada para que lo hagan, ¿verdad? De pagar para todo eso. Entonces, pues hay muchas maneras de hacer muchas cosas. Hoy hay productos para casi todo, ¿verdad? Para todo lo que te imagines y requiera tu cuerpo, pues hay un producto especial. ¿Quieres cuidar bien tu cuerpo? Consíguete un buen aparato para hacer ejercicio. Para cualquier parte del cuerpo tú puedes conseguírtelo, o puedes hacer mucho ejercicio. Mucha gente se dedica a hacer ejercicio, ¿verdad? A tener unos cuerpos esculturales, y salen a correr y hacen ejercicio, se van a un buen gimnasio, y de todo, o sea, hay para todas las necesidades. Ya no es recomendable a lo mejor salir a correr de madrugada o en la noche, porque pues la situación que vivimos en México de seguridad está muy difícil, entonces pues ya no es muy confiable salir a correr, ¿verdad? Pero pues mantener el cuerpo bien, ¿sí? Aprender a comer, una buena dieta, alimentos sanos. Pues hay muchas maneras de cuidar nuestro cuerpo. Y pues esto es lo que el mundo hace, esto es lo que la persona sin Dios hace. Pero tú como cristiano, yo como cristiano, deberíamos de tener otra visión acerca de cómo cuidarnos, acerca de la responsabilidad que tenemos de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque debemos de estar conscientes que este cuerpo pues no es nuestro, Dios nos lo prestó con un propósito, que lo cuidemos. Este cuerpo que pues hoy te sirve de muchas maneras, tiene un propósito. Dios lo diseñó con un propósito, ¿verdad? Y pues ojalá y entendamos esta pequeña plática que vamos a dar inicio ahí en 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, le vamos a dar lectura desde el versículo 17. Seis 17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que seas tú, amado Dios, el que nos haga entender esta gran verdad, Padre, y que seas tú, amado Dios, hablando a cada uno de nosotros según la necesidad que traigamos, Señor.
Quita todo estorbo, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y ven y siembra estas verdades, Padre. Pon esta gran verdad en aquel que es cristiano, en aquel que quiere ser cristiano, en aquel que te conoce y en aquel que empieza a conocerte, Señor, que seas tú abriendo la mente y el corazón para que tu palabra, amado Dios, haga morada en cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, entonces, como te decía, vemos que, pues, este cuerpo que tú tienes, este cuerpo que yo tengo, no es nuestro. Dice la palabra de Dios que Él te lo dio, Él no lo dio, Él no lo prestó, para que nosotros lo administrásemos. Pero el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, porque sabía cómo estaban, porque sabía que necesitaban esta palabra, este consejo, les empieza hablando acerca de las funciones del cuerpo, ¿sí? Y aquí empieza el versículo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿verdad? Tú que has creído, tú que te dices cristiano, ¿qué dice la palabra? Un espíritu debes de ser ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Y en este caso con el Espíritu Santo. Dice, un espíritu, pero el que se une, fíjate, pero el que se une, o sea, no está diciendo todos son hijos de Dios, no está diciendo todos somos templos del Espíritu, no, dice, pero el que se une al Señor, o sea, el que unirse es buscar los mismos propósitos, es tener la misma mente. Unirse es seguir los mismos lineamientos. Unirse es obedecer a la palabra. Unirse es creer en Dios, tal como dice la Escritura. No como yo lo pienso, no como yo lo digo. No, unirse al Señor, dice, en un solo espíritu, ¿verdad? Y vemos que, pues es muy claro el apóstol Pablo cuando empieza a hablar de este tema, ¿sí? Entonces, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, dice. Y luego empieza, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿sí? O sea, cualquier otro pecado, dice, que practiques, cualquier otro pecado que hagas, ¿sí? O sea, no pasa de que sea exterior, pero el pecado de la fornicación, el del adulterio, estás pecando contra ti mismo, contra tu propio cuerpo, dice, ¿sí? Ahora, ¿quién conscientemente hace esto? Hace 8 días decía el hermano, si el pecado no fuera agradable, ¿quién lo haría? ¿Quién lo cometería? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo les dice, miren, tengan en cuenta esto, el peor pecado que puedes cometer es atentar contra tu propio cuerpo, es atentar contra ti mismo, ¿sí? Porque, pues a lo mejor si hablas, si cometes pecado hablando cosas que no debes, bueno, lo estás haciendo contra otros, pero si cometes pecado contra tu propio cuerpo, contra él estás atentando. Si robas, pues estás afectando a otros, ¿sí? Fuera del cuerpo. Pero si tú ofendes a Dios de la manera que ofendas el templo que es tu cuerpo, ya estás atentando contra ti mismo. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Templo del Espíritu Santo, dice, el cual
está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, no es tuyo el Espíritu, si es que realmente lo tienes, ¿sí? Pero el apóstol le está diciendo, el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto te lo dio Dios, así como Dios permitió que tu cuerpo se desarrollara completamente, bueno, así también Dios permitió que el Espíritu Santo, cuando tú te conviertes, venga y ponga el sello de su propiedad. ¿Y cuál es ese sello? El sello del Espíritu Santo en tu vida. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Verdad? Ahora, si esto es una gran verdad, fíjate bien, si esto es una gran verdad, deberíamos de tener mucho cuidado en cuanto a guardar el templo. Porque fíjate, cuando el pueblo de Israel iba a construir el templo, tuvo mucho cuidado, mucha solemnidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios les prometió que Él iba a estar ahí. ¿Sí? Dios le prometió a David, al rey David, que Él iba a estar ahí en ese templo. Y era tan especial el lugar, era tan sagrado, que le dijo, tú no lo vas a hacer, porque has manchado tus manos. Tienes tus manos manchadas de sangre, y de sangre inocente, y de sangre de muchos guerreros. Entonces tú no lo vas a llevar a cabo, pero lo va a llevar a cabo tu hijo. ¿Sí? Pero le dio la instrucción de cómo hacer el templo, pero ellos tuvieron demasiado cuidado. O sea, lo que fue Salomón siguió las instrucciones de cómo construir ese lugar, pero era tal su solemnidad para levantar ese templo, que tuvo tanto cuidado que todo lo hizo especial, ¿sí? Las vigas especiales, los clavos que iban a utilizar para sostener esas vigas eran especiales, no iban a usar ningún martillo, ningún serrucho, ninguna herramienta que pudiera hacer ruido en el templo. ¿Por qué? Porque va a ser casa de Dios. Esto va a ser casa de Dios, y ellos se esmeraban en cuidar esa construcción, ¿verdad? Salomón puso tanta atención en lo que iba a hacer. Ninguna herramienta, nada. Y yo estoy casi seguro que a cada albañil, a cada carpintero, a cada herrero, lo examinaba para ver cómo estaba en su vida, para ver si podía colaborar para hacer la obra, la gran obra. ¿Por qué? Porque no quería que ninguna cosa inmunda estuviera en ese lugar. Tenía la promesa de que Dios iba a habitar ese templo. ¿Sí? Y si Dios iba a habitar ese templo, Él iba a tener mucho cuidado para que la gente mirara a qué Dios se había acercado, a qué Dios le servía, para que glorificaran a Dios en ese lugar. ¿Sí? Para que la gloria de Dios fuera vista por toda la gente. Y fueron miles y miles de gente, 153,000 trabajadores que utilizó en su momento para llevar a cabo esta gran tarea. ¿Por qué? Porque era un encargo de parte de Dios. Tenía muchísimo cuidado, ¿sí? Ponía mucho esmero. Ahora yo te pregunto, ¿cuánta responsabilidad tú tienes al utilizar tu cuerpo? Y para lo que lo utilizas. ¿Sí? Imagínate, ellos en aquel tiempo le dieron mucha solemnidad a este gran evento. Hicieron una gran fiesta. Salomón dio uno de los grandes discursos que están
puestos en la palabra de Dios para que nos diéramos cuenta de la importancia que Él le daba, de la adoración que tenía hacia Dios, ¿verdad? Y luego cuando, después del capítulo 6, donde hace la dedicación al templo, y en el 7 le empieza a contestar Dios, en el 7 del 1 al 3 le empieza a contestar Dios, y llena el templo con su presencia, y llena toda la presencia de Dios ese lugar. Imagínate cómo estaba la gente. O sea, Dios le había contestado la petición de Salomón de que ahí estuviera Dios, de que escuchara a su pueblo. Dice, cuando alguien tuviera necesidad, cuando él hace la oración de la dedicación, dice, Dios, cuando alguien tenga la necesidad y clame desde este lugar, tú lo vas a oír y vas a librar su vida, dice. Y Dios viene a la respuesta y llena el lugar. Qué hermoso ha de haber sido ese momento, ¿no? Cuando tú ves que la presencia de Dios inunda un lugar. Pasó algo precioso el miércoles pasado en la oración, en la célula que tuvimos. Se sentía la presencia de Dios, pero muy palpable, hermanos. Muy palpable la presencia de Dios desde la alabanza. O sea, cuando Dios hace las cosas, las hace completas. Y desde la alabanza, el mensaje, la oración, por lo menos 2, 3 personas dijeron, se sentía la presencia de Dios. Ahora imagínate verla plasmada en ese lugar de una manera a lo mejor sobrenatural, se llenó del calor, de la presencia del Señor en ese templo que hicieron. Sí lo hicieron por manos de hombre, pero fue Dios el que les dijo la importancia que tenía ese lugar para él. Y el apóstol nos está recordando que tú y yo somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquel lugar, aquel templo fue destruido. Después lo volvieron a levantar y nuevamente fue destruido, ¿sí? Y hoy en día el pueblo de Israel se está esforzando por levantar el tercer templo. Ya de alguna manera ya están empezando a hacer el tercer templo. Pero la palabra de Dios dice que cuando esto sucediera, pues Él ya iba a venir. Pronto iba a venir, ¿verdad? Pero todo esto pasó en el Antiguo Testamento. Todavía no estaba la era del Espíritu Santo aquí en la tierra. Todavía no teníamos la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En aquel tiempo, pues era una sombra de lo que iba a venir. En aquel tiempo la presencia de Dios se posó sobre este lugar. Ahí estuvo, ahí estaba. Y era tan santo el lugar que muchos, si no estaban preparados para servirle a Dios, morían en el mismo instante. ¿Por qué? Porque Dios ahí estaba en ese lugar. Hoy hay muchos templos muy hermosos, hermano. En décadas pasadas, por ejemplo, uno de los templos más vistos y más conocidos del mundo era el que hizo la luz del mundo en la hermosa provincia allá en Guadalajara. En su momento fue la 8ª maravilla del mundo. Imagínate a qué grado lo tenía, ¿no? ¿Cuál es no sé si tú has llegado a ver fotos, si has llegado a ver cómo es el templo de la luz del mundo, pero arquitectónicamente hablando, es una maravilla, hermanos. Es una maravilla ese lugar, ¿sí? Si tú ves las catedrales que hay en el mundo, son muy hermosas, hablando
de construcciones. Si tú ves templos evangélicos hoy en día, muchos se esmeran en hacer unos grandes edificios, unas grandes templos donde por dentro está todo muy hermoso, muy decorado. Hay muchas construcciones muy hermosas, muy bonitas, sí. Pero ¿puedes asegurar que son templos de Dios? ¿Pueden asegurar que ahí está el Espíritu Santo? No. A pesar de la belleza, a pesar de lo grandes que son, en muchos, Dios no está ahí. Y te digo, Dios no está ahí no porque Dios habite en cuatro paredes. No, porque a pesar de lo grande que son, no hay cristianos. Hay religiosos, pero cristianos que sean templo del Espíritu Santo, pues brillan por su ausencia, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de estos grandes templos, Dios no habita en ellos. Dios habita en personas como tú y como yo, que quieren hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que tengan la posibilidad de hacer esos lugares, qué bueno que tengan la oportunidad y la economía para hacer todo ese tipo de edificios tan grandes. Es bueno, sí es bueno que llegue mucha gente, pero lo bueno sería que predicaran la sana palabra. Lo bueno sería que predicaran la palabra de Dios tal como es. Lo bueno sería que albergara una iglesia en la cual el primer objetivo sea glorificar a Dios. ¿Verdad? Ese sería el objetivo principal. Ese debería de ser el objetivo principal para esos grandes lugares. Pero lo triste de todo esto es de que hoy predican prosperidad. Predican un cristianismo muy fácil, muy light, ¿verdad? Se han dedicado a tratar de atraer gente, muchísima cantidad de gente, pero poca calidad de la gente, poco cristianismo. Por eso el apóstol recalca, dice, bueno, tú eres templo del Espíritu, ¿sí? Tú eres templo del Espíritu Santo. Y eso nos debería de llevar a ponernos a pensar, ¿sí? Realmente, tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres casa de Dios, ¿sí? Sí, este lugar no es casa de Dios. Este lugar es un lugar donde se reúnen los hijos de Dios. Sí. Es casa de Dios porque tú te reúnes aquí, porque tu cuerpo es templo del Espíritu, ¿sí? Eres templo del Espíritu Santo. Y si es verdad, entonces tú eres casa de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu de Dios está en ti, está en cada uno de nosotros, está en cada uno de aquel que realmente sigue a Dios. Pero si, te digo, si esto que dice el apóstol Pablo, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, si esto es verdad, entonces, pues deberíamos tú y yo tener mucho cuidado en lo que hacemos. Deberíamos darle la importancia, la solemnidad a nuestro cuerpo. A lo mejor no como el mundo lo ve, para cuidarlo, para hacer mucho ejercicio, pero sí para tenerlo bien, hermano.
Porque tristemente también el hecho de decir, yo ya soy cristiano, entonces ya no tengo que cuidarme. ¿Por qué? Porque yo soy templo del Espíritu. No, al contrario, deberías de darle la importancia adecuada, ¿sí? No te digo que busques lo que todo este mundo busca, ¿no? Que te veas bien y todo, pero sí te digo que debes de cuidar este cuerpo, ¿sí? Si esto es verdad, el Espíritu sabe dónde andas, en qué lugares te metes, qué lugares visitas, sabe lo que haces, sabe lo que haces aquí, cómo eres en tu casa, cómo eres ahí estando a solas, lo que piensas, el Espíritu Santo lo sabe. Sí. ¿Cómo reaccionas a alguna acción, a alguna situación en tu trabajo, en tu casa, con tus papás, con tu esposo? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le contestas? ¿Cómo le contestas a tu mamá? ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo tratas a tu hermana? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Sí, Él sabe cómo vives. O sea, no podemos engañarte, no podemos decirte no. Él sabe cómo vives. Sí. Cómo eres como esposo, cómo eres como esposa, cómo eres como hijo, como hija. ¿Por qué? Porque tú eres ese templo del Espíritu Santo. Él te está mirando. Y ojalá y Él viva en su templo. Sí. Y esto a veces no lo alcanzamos a entender. Muchas veces el cristianismo no lo alcanza a entender. La gente inconversa no lo entiende. Porque es otro gran misterio de Dios. ¿Cómo Dios puede habitar en un cuerpo tan insignificante como el mío? Como el tuyo, ¿verdad? O sea, la gente no lo entiende. Y esto, pero ¿cómo será esto? El mismo maestro Nicodemo, maestro de la ley, decía, bueno, ¿cómo es esto? Es que necesitan nacer de nuevo. Es que si no le crees a la palabra, este misterio no va a desarrollarse delante de ti, no va a quitar ese velo del misterio. Es como la gente que dice, este mundo se formó por una gran explosión. O tantas teorías que tienen de la creación. Pero es un gran misterio para muchos, para ti y para mí, que tenemos la Biblia. Vemos claramente cómo Dios hizo al mundo. ¿Habrá un misterio de la creación en ti? ¿Desconocerás cómo fue formada la creación? No. ¿Quién te lo reveló? La palabra de Dios. ¿Creíste a Dios? ¿Crees en su palabra? Entonces crees cómo la Biblia habla claramente cómo lo hizo Dios a cada día, cada cosa que fue poniendo en su lugar. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos a aclarar cómo el Espíritu de Dios viene a la vida de la persona, cómo el Espíritu de Dios habita en nuestro cuerpo. Porque así lo prometió Dios, así lo prometió Jesús, ¿sí? Él claramente lo dijo, lo dice a través de la palabra, Juan 14, antes de que viniera, antes de que viniera el Espíritu Santo, Él lo prometió. Juan 14, versículo 15 al 17, le vamos a dar lectura. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros.
¿Por qué el mundo no conoce al Espíritu? Porque no cree en Dios, porque no guarda sus mandamientos, ¿verdad? Y dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este que estaba en la tierra, este que era Jesús mismo, se iba a ir, ¿sí? Pero él dice, yo les voy a mandar otro, ¿sí? Les voy a mandar otro consolador para que esté con ustedes, ¿sí? Pero este consolador el mundo no lo puede recibir. O sea, una persona, por muy religiosa que sea, si Dios no le revela al Espíritu, si Dios no lo lleva a nacer de nuevo, no puede ser templo del Espíritu Santo. Y pasarán años y pasará años reuniéndote, congregándote en una iglesia, pero si el Espíritu Santo no viene y se revela a tu vida, va a pasar mucho tiempo y tú vas a seguir igual, ¿sí? Y pues la palabra es muy clara, hermanos, es el Señor Jesús dijo, el mundo no puede recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le va a ver, ni le conoce, ¿sí? Pero tú, dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, dice. ¿Cuándo? Cuando Él viniera, ¿sí? Y el apóstol Pablo también deja una clave muy, muy clara en Romanos 8, Romanos 8, en Romanos 8, del versículo 5 en adelante. Fíjate, Romanos 8 dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Los que piensan en las cosas de la carne, ¿qué dice? ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que son de la carne, fíjate, los que piensan en las cosas de la carne no tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque están pensando en la carne. O sea, no están pensando en hacer la voluntad de Dios. Están buscando en agradar su carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Con este tiempo, por ejemplo, estos días que nos dan para, pues que a lo mejor, para meditar, para pensar, para descansar, si tú quieres. ¿Qué hace la gente en estos días? Lo primero que piensa no es en, pues me voy a relajar tantito, voy a quedarme en casa, voy a meditar un poco más en la palabra, voy a orar más, voy a leer más. ¿Pensarán en eso? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿A quién vamos a ir a ver? ¿Por qué? ¿Por qué se piensa eso? Por la carne, ¿verdad? La carne es lo primero que te lleva a pensar en qué le agrada, en qué le vas a dar, ¿sí? En qué va a darse, de qué manera nos vamos a despejar, a distraer, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que se piensa.
¿Es malo? Pues si lo haces totalmente. Yo les aseguro una cosa, que muchos que hicieron y que se dicen cristianos, eso, que anduvieron de aquí para allá, que esto, todo. Estos últimos 3, 4 días descuidaron oración, descuidaron lectura, comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por la carne. ¿Verdad? Y a veces es triste, ¿no? Que esto suceda. Pero es una realidad, ¿verdad? Ayer pasaba algo bien curioso, ¿no? Bueno, en la casa desde el jueves 15, pues casi están todos los hijos. Nada más se van a quedar a su casa y se regresan todos a la casa. Ahí están. Y para terminar el viernes nos llega familia de México que atendimos con mucho gusto, con mucho agrado. Ayer se fueron a divertir, pero a mí algo que me decía ayer, sentía yo no sé, algo que no es fácil de explicar, como que quería yo ir a la vez a lo mejor con ellos. Vamos a comer al campo y todo. Imagínate, pues todos los hijos y todo, y mi hermano y su familia y todos ahí, vamos. Y pues algo me decía, no vayas. Dije, bueno. Y me quedé en casa solo, meditando muchas cosas. Y en el transcurso de la tarde surgió una necesidad de unos hermanos de México que iban viajando a Veracruz a un entierro. Sufrieron un accidente muy grave. Un tráiler lo sacó de la carretera y creo que iba una camioneta. Iban varias personas y se voltearon. Y de esos murieron 3, un matrimonio y otra persona. Y una hermana y su hija vinieron a parar al hospital de Pachuca. Y estos hermanos son de Ciudad Nezahualcóyotl, donde pues alguien supo de la iglesia de Zaragoza, o más bien la hermana Eunice, que nos ha visitado en algunas ocasiones, pues sabe que estamos aquí, sabe que hay una iglesia en Pachuca, por lo tanto, pues ¿a quién recurres cuando tú vas fuera? Pues alguien que se diga cristiano, ¿no? Y me llamó, estuvimos mensajeando, estuvimos hablando por teléfono, ya yo me comuniqué con algunas personas que estaban al tanto de las situaciones y bueno, gracias a Dios, pues se hizo lo que se tenía que hacer, nada más. Pero ya en la noche entendí que pues Dios había puesto los medios para que de alguna manera los hermanos que participaron, le marqué a uno, le marqué a otro, le marqué a otro, y todos, gracias a Dios, lo que necesita, hermano, lo que se le ofrezca. Entonces podemos ver que hay disposición de la iglesia. Sí, gracias a Dios todos respondieron de acuerdo a la necesidad, se suplió la necesidad y bueno, esperemos que Dios tenga misericordia de esta persona, de esta joven que está en el hospital general. Está muy mal. Su pronóstico, su diagnóstico es muy grave. Y gracias a Dios ahí están. Sí, se quedó con su mamá también iba en el carro. También está con lesiones, pero su papá no se quedó porque se tuvo que ir a enterrar a sus muertos. ¿Sí? Y es triste, hermanos, es triste que sucedan, pero gracias a Dios, Dios puso los medios y se hizo lo que se tenía que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a hacer las cosas. Porque el Espíritu Santo de alguna manera pone el querer como el hacer. Y pues sí,
hay problemas porque pues los hijos reclaman. Sí, no, no fueran los hermanos, porque entonces si fuera y todo, no, pues si fuera yo hasta con los dos pies puestos, ¿no? Pero pero nosotros, no quiere ir con nosotros, no sé, no quiero ir. Algo será. Y gracias a Dios lo entendí después, ¿no? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces? Eso tú, contéstatelo. Dice, continúa el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo crees que descansé? Gracias a Dios. En paz, descansé bien. Dormí a lo mejor poco, pero dormí a gusto, con una conciencia tranquila, y los hermanos también que oraron, los hermanos que participaron de esto también, yo creo que hubo una paz en sus vidas. ¿Por qué? Porque hicieron lo que estaba en sus manos, ¿sí? El ocuparse del Espíritu es vida y paz, pero el ocuparse de la carne, que dice, es muerte. Ya lo veíamos hace 8 días. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es muerte el ocuparse de la carne? Porque cuando te estás ocupando de la carne estás pensando en la diversión, hermano. Estás pensando en la comida, en la bebida. Estás pensando en los placeres mundanos de este mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la carne. No me digas que si no eres convertido, no me digas que es un deleite estar orando. No me digas que es un deleite estar leyendo. No me digas que pones alabanzas en tu trabajo para que glorifiques a Dios. Si no eres convertido, hermano, te ocupas de la carne, ¿sí? Pero el Espíritu te lleva a orar más, a leer más, a conocer más a Dios, a amar más a los demás, a ser útil en las manos de Dios. Esa es la obra del Espíritu. ¿Qué obra estás haciendo tú? Tú sabes. Tú sabes realmente qué es lo que haces, ¿verdad? Tú sabes qué es lo que piensas. El 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque la carne está pensando, o sea, los designios son esa mentalidad que está poniendo en ti. Y eso está enemistado en contra de Dios porque tus pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios, ¿sí? Los designios de la carne siempre está queriendo más más de lo que agrada a este mundo. ¿Qué designa la carne? ¿Qué piensa la carne? Tu cuerpo, ¿qué quiere? Pues quiere buena presentación, quiere ropa de marca, quiere que traigas buenas joyas, un buen peinado, ese arreglo personal, que esté siempre visto por los demás. Es como cuando vas a una boda, ¿no? Cuando van a una boda, ¿qué hacen? Buscan la mejor ropa para presentarse, ¿verdad? Siempre se busca la mejor ropa, siempre se busca que tu presentación sea agradable a la vista de los demás. Pero la gran pregunta sería, a ver, hermano,
si tú asistieras a una boda o a un gran evento, si tú asistieras como invitado de ese gran evento, y todas las personas fueran ciegas, ¿te arreglarías igual? Si tú estuvieras consciente que las personas son ciegas, ¿te arreglarías igual? ¿Harías que tu presencia se resaltara sobre las demás? ¿O dirías, pues ¿para qué me arreglo si nadie me va a ver? ¿Para qué me pongo la mejor ropa si nadie me va a ver? Nadie va a notarlo. Pero, pues hoy en día, los designios de la carne, pues siempre quieren más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, dice. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque por mucho que una persona que no ama a Dios, que no sirve a Dios, que no conoce a Dios, quiera sujetarse a la voluntad de Dios, si no se arrepiente primero, no va a poder. Si no viene ese cambio de mentalidad, ese cambio de dirección hacia dónde vas, podrás tener conocimiento, podrás estar cada 8 días aquí, pero si no te has arrepentido de los pecados que practicabas, la carne siempre va a querer más. Y tu carne no se va a poder sujetar contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios, porque no puede, hermano. Por sí solo el hombre no cambia. Si no viene Dios a esa vida, si no se revela Dios a esa vida, Pablo en la carta a los Efesios les decía, no se llenen, no se embriaguen con vino, no se llenen de vino, más bien llénense del Espíritu Santo, les dice. A los Efesios en el capítulo 5, versículo 18 dice, llénense pero del Espíritu Santo. Porque una vida llena del Espíritu Santo hace la diferencia en cualquier lugar, hermano. En cualquier lugar, en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, hace la diferencia. Porque el Espíritu Santo ahí está y te está llevando a hacer las cosas correctas. Por eso Pablo decía, no se llenen de vino, llénense del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Él sabía una cosa, si tú te llenas del Espíritu Santo, Él va a estar contigo, ¿dónde? Donde quiera que vayas, y a toda hora. ¿Sí? Y ahí va a estar. Por eso también la palabra de Dios les dice el Señor Jesús allá en Hechos 1, versículo 8, les dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder, ¿para qué? Para hacer todo. Sí, para ir a predicar aquí, allá, a todos lados, para ir a servir, para amar más a tu familia, para amar más a esa familia que te llega hoy, para darle lo mejor, para enseñarte a amar. Dice, cuando venga el Espíritu Santo a su vida, recibirán poder. O sea, antes de que el Espíritu Santo llegue a tu vida, no vas a poder. ¿Por qué? Porque la carne te va a ganar. El que da poder para luchar contra este mundo, contra esta carne, contra las tentaciones, contra los pecados, es el Espíritu Santo, hermano. Y cuando venga el poder, dice, recibiréis ese poder. Y entonces sí va a ser útil, dice, y estará contigo a donde vayas. ¿Sí? Y su poder va a estar disponible cuando lo necesites. ¿Sí? Y cuando la carne te vaya tratando de llevar por un camino diferente a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, no es por ahí, es por aquí. ¿Sí? Pero cuando se tiene al Espíritu, cuando se es templo del Espíritu, ¿sí? Por eso hay
hoy en día tantas vidas que contristaron al Espíritu. Y ya no está en sus vidas y el Espíritu le duele que tú no lo honres o lo respetes. Le duele que andes en lugares no adecuados o hagas cosas no adecuadas. ¿Por qué? Porque la función del Espíritu es motivarte a que le des toda la honra y la gloria a Dios. Porque el propósito del Espíritu es llevarte a vivir una vida agradable delante de Dios. A que camines con Él. ¿Sí? Muchos ya lo hicieron, muchos vemos la palabra de Dios llena de testimonios como los discípulos, los apóstoles dieron sus vidas con tal de agradar a Dios. ¿Sí? Pedro glorificó a Dios a tal grado que no le importó morir de cabeza, porque lo crucificaron de cabeza. Dice, no soy digno ni siquiera de que la cruz vaya como la del Señor Jesús. Mejor pónganme de cabeza. ¿Me van a matar en la cruz? Mátenme de cabeza, porque no soy digno ni siquiera de que la cruz esté como la que donde murió Jesús, ¿verdad? Al apóstol Santiago lo subieron hasta lo último del templo, hasta lo más alto, y yo creo que ahí estaban diciéndole, si reniegas de Dios, te perdonamos la vida. Pero él dijo, no, ¿para qué quiero esta vida sin Dios? ¿Qué hicieron? Lo arrojaron desde arriba y se despedazó completamente al chocar con el piso. ¿Glorificó a Dios? Claro que lo hizo, con su vida. Con su vida ahí dio todo. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. ¿Sí? Amaba al Señor. A Juan lo desterraron. Órale, solito allá. ¿Sí? A esa isla donde no había nada. Pero dice, bueno, ¿qué hago aquí? Pues escribimos el Apocalipsis. Fíjate. O sea, para todo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Sí? Dice, bueno, pues seguimos haciendo tu voluntad desde aquí. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu. Y el Espíritu los motivaba, los llevaba a servir a Dios. Es lo que debería de tener el cristiano en sus vidas. Ser llenos del Espíritu Santo. Para que cuando tú te levantes le digas, Señor, úsame este día. Guarda mi vida. Úsame de acuerdo a tu voluntad, no lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Señor, ya se acabó el día, bueno, pero gracias a Dios porque me guardaste a mis hermanos, a mi familia, ¿sí? Pero tu primer pensamiento sea ponerte en manos de Dios y tu último pensamiento es agradecer por lo que hizo en este día. ¿Sí? Y verás cómo muchas cosas cambiarán en tu vida si tú realmente vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Si tú realmente vives siendo ese templo del Espíritu Santo, te va a llevar a motivar a más a la gente, a ser un esposo comprensivo, a ser un esposo que ame a su esposa, a sus hijos, que motive a amar a una esposa temerosa de Dios, a una esposa que ore a Dios, que busque a Dios, y que esto lleve a amar a Dios a los demás, ¿sí? A que te vean como una mujer de oración, un hombre de oración, un hombre de conocimiento de la palabra, un hombre con bondad, con paciencia, una mujer piadosa. O sea, un cristiano preparado para su venida. Porque muchos, ¿y cuándo va a venir el Señor? Y estaremos preparados. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, porque el Señor ya viene.
No te vacunes porque esto es lo otro. Y te empiezan a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una preparación en cuanto al conocimiento de la palabra. ¿Sí? Hay muchas ignorancias en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Dice la Escritura, mi pueblo pereció. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque no les gusta escudriñar la palabra, no les gusta leer, no les gusta orar. ¿Cómo va a estar lleno ese cristiano, esa cristiana, lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo van a ser templos del Espíritu Santo? Sí. Si no hay estos rasgos en su vida. Sí. Entonces, pues la palabra es muy clara, hermano, para que tú y yo no vivamos en ignorancia, para que tú y yo no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo. Les decía, muchos están en algún lugar ya pronosticaron, el 26 de septiembre es el rapto. Y yo te aseguro que en muchos lugares dicen, amén, hermano, amén. Mi pueblo pereció, dice, por falta de conocimiento. El pueblo perece ¿por qué? Porque no le gusta ser activo, no le gusta ponerse en manos del Espíritu Santo. Pero Pablo por eso le decía a esta iglesia, una iglesia llena de dones, una iglesia llena de bendición, una iglesia en muchos aspectos fuertes, pero que estaba atravesando una situación espiritual muy difícil, la iglesia de los Corintios. Y Pablo les tenía que hablar de esta manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? La gran pregunta es, ¿ya lo estás haciendo, hermano? ¿Ya eres templo del Espíritu Santo? ¿O qué estás esperando? No, pues es que necesito una serie de discipulado, necesito que me expliquen, necesito que me visiten, necesito que alguien me diga cómo hacer las cosas. No, lo que tú necesitas es entregarte a Dios. Lo que tú necesitas es escudriñar la palabra de Dios para que conozcas a que Dios te estás acercando. ¿Sí? Y recibiráis poder cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, hermano. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la asistencia tuya, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Ahora llévanos a vivirla, Padre. No únicamente haberla escuchado, sino, Padre, que seamos hacedores de tu palabra, no simplemente oidores, Padre. Porque, pues este mundo ya está lleno de oidores de tu palabra, Señor. Este mundo ya está lleno de denominaciones, de religiones, pero tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia que sea templo del Espíritu Santo, por una iglesia donde tú mores en cada uno de sus integrantes, no por un lugar hermoso, Señor, no por un edificio grande, sino tú vienes, amado Dios, por cada uno de aquellos que hagan tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a que este cuerpo, Señor, sea tu templo, Señor. Que nuestra mente, nuestro corazón estén enfocados a darte la honra y la gloria, Señor. Porque palabra no ha faltado, Señor, en nuestra vida, Señor. Y pues como veíamos en la mañana, maravillas
y milagros tampoco, Señor, han faltado, Padre. Por lo tanto, Señor, ahora lo que nos queda reconocer es que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que para Él nada hay imposible, Señor. Por eso, amado Dios, yo te ruego que seas tú, amado Dios, haciendo morada con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.